Excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar y continuar con esta lectura, este libro, El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Ok? Voy a poner ya el libro a compartir para seguir con la lectura y pues vamos comentando lo que vamos aprendiendo. ¿Ok? Voy a poner el libro. Bienvenidos a todos. Excelente. Voy a poner aquí a compartir. Bien, aquí está. Listo. Entonces veíamos que el caballero estaba ya en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y fíjense lo que le decía, voy a retomar desde acá. Nos quedamos aquí. Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo, cada vez más encuentro nuevas puertas, ¿ok? Eso es lo que le decía el rey, ¿no? Porque él le preguntaba, el caballero le preguntaba, eh, si ya has estado aquí, ¿cómo es que no conoces dónde está la puerta? ¿No? Porque recuerden que no encontraba la puerta, ¿no? ¿Cómo es que no conoces la puerta? Y entonces el rey le contesta, uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. O sea, ¿por qué vienes tantas veces? ¿Por qué vienes tanto? ¿No? Cada vez que vengo, le dice el rey, a medida que voy comprendiendo cada vez más, encuentro nuevas puertas. El rey se despidió con la mano, trataos bien, buen amigo. Aguardad, por favor, le suplicó el caballero. El rey se volvió y le miró con compasión. ¿Sí? Le preguntó. El caballero, que no podía hacer que tambalease la resolución del rey, pidió, ¿hay algún consejo que me podáis dar antes de iros? Fíjense, ¿hay algún consejo que me podáis dar antes de iros? Ahí está la búsqueda de la mayoría de personas que están buscando respuestas, están buscando la verdad, están buscando conocimiento, están buscando despertar su conciencia, pero quieren el consejo rápido, práctico, ¿no? No quieren vivir el proceso, ¿no? El rey lo pensó por un momento y luego respondió, le dice, este, esto es un nuevo tipo de cruzada para vos, querido caballero. Una que requiere más coraje que todas las otras batallas que habéis conocido antes. Fíjense, ¿ah? Y realmente es así. Fíjense, le está diciendo, esta cruzada es una cruzada que requiere más coraje que todas las otras batallas que habéis conocido. Disconnected. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos este camino del desarrollo personal, realmente es un camino que hay que transitar, que no es sencillo, no es sencillo porque descubrimos muchas cosas. En muchos casos incluso el camino es a veces un poco doloroso emocionalmente hablando, porque vamos descubriendo, vamos enfrentándonos con nuestras propias creencias y por eso es que el rey le dice, no es como las batallas que has vivido, ¿no? Sino que esto es diferente, pero le dice, necesitas más coraje que todas las otras batallas, necesitas más coraje, ¿no? Y eso es lo que muchas personas no identifican muchas veces. Las personas cuando conectan con el desarrollo personal, muchas veces no identifican que para el desarrollo personal se requiere mucho coraje, realmente se requiere valentía. Aparte de decisión, aparte de constancia, aparte de perseverancia que definitivamente se tiene que tener, se requiere sí mucho coraje, mucha valentía. ¿Ok? Y muchas personas pues no quieren hacer uso de eso, ¿no? Muchas personas no quieren hacer uso de eso, por eso incluso muchos ni siquiera invierten en sí mismos, porque creen que no pueden y a veces creen incluso hasta que no merecen, ¿ok? Y eso es algo muy profundo, ¿ah? Eso es algo que está en el subconsciente, porque de repente alguna persona puede decir, ¿cómo voy a pensar que no me merezco? No, simplemente no tengo tiempo, qué sé yo, y salen las excusas, ¿no? Salen las excusas. Pero en realidad, si tú quisieras, te darías el tiempo. Si tú quisieras, tomarías la decisión.
Si realmente quieres involucrarte de lleno en esta búsqueda, encontrarías las opciones, encontrarías las posibilidades. Y siempre hay, ¿eh? Siempre hay. Pero como inconscientemente no quieres, entonces te pones excusas. Y salen las excusas, ¿ok? Siempre hay posibilidades, siempre hay. Yo siempre te ofrezco mis mentorías también, que mis mentorías de verdad, o sea, yo tengo grupos, ahorita estoy trabajando en grupos en este programa de desarrollo de amor propio. Estos grupos tienen un horario ya establecido. Hay un horario de lunes a viernes y hay otro horario de fin de semana, ¿ok? Pero también yo te doy asesorías y te doy sesiones de coaching individuales en las que nosotros ajustamos el horario, hacemos una agenda, coordinamos el horario. Entonces no hay excusa de que no puedas. No quieres, que es otra cosa. ¿Ok? Si tú quieres, lo puedes hacer. ¿Ok? Ahí está ese coraje que se requiere para poder involucrarte realmente de lleno en tu desarrollo personal. Se requiere coraje. ¿Ok? Entonces, voy a continuar. Vamos a ver. Ahí me escribes por interno. Si quieres tener una sesión conmigo, me escribes por interno. Yo con todo gusto te atiendo. ¿Ok? Entonces, le dice, si lográis reunir las fuerzas necesarias y quedaros para hacer lo que tenéis que hacer aquí, será vuestra mayor victoria. Fíjense, ¿ah? Si logras reunir las fuerzas necesarias y te quedas para hacer lo que tienes que hacer aquí, esa será tu mayor victoria. ¿Ok? Dicho esto, el rey se giró y estirando el brazo como para abrir una puerta, desapareció en la pared, dejando al caballero mirando con incredulidad. El caballero corrió al sitio donde había estado el rey esperando, que de cerca también podría ver la puerta. Al encontrar tan solo lo que parecía ser una pared sólida, comenzó a caminar por toda la habitación. Lo único que el caballero podía oír era el sonido de su armadura resonando por todo el castillo. Después de un rato, se sentía más deprimido que nunca. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. Estaré contigo para llevarte a una cruzada, cariño, y donde quiera que deje mi yelmo es mi casa. La cantó una y otra vez. A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto, envolviéndolo en el silencio más absoluto. Solo entonces pudo el caballero admitir francamente algo que ya sabía. Tenía miedo a estar solo. Fíjense, ¿ah? Y miren cómo llegó a esto. ¿Cómo llegó a darse cuenta de que tenía miedo a estar solo? ¿Cómo llegó a esto? Fíjense, ¿ah? Porque es interesante identificar, porque muchas veces no identificamos lo que nos pasa. Muchas veces no lo identificamos. Fíjense cómo es que él identifica esto. Se quedó solo en este castillo del silencio, ¿ok? Porque estamos viendo este proceso que tiene él en este castillo del silencio. Se encontró con el rey, resulta que ya el rey se fue, se quedó solo, le hizo unas preguntas al rey y el rey no le respondió exactamente lo que él quería escuchar, no le respondió lo que él quería escuchar. El rey le respondió con su sabiduría lo que él ya conocía, pero no le respondió lo que él quería escuchar, ¿ok? Entonces ya se fue, empezó a sentir, se sintió deprimido, dice, ¿no? Empezó a sentirse deprimido y entonces para animarse empezó a cantar estas canciones que usaba cuando estaba en las cruzadas, ¿no? Cuando iba a entrar en las batallas o cosas así, entonces empezó a cantar hasta que se cansó. Y cuando se cansó, se quedó en silencio. Y cuando se quedó en silencio, se dio cuenta que tenía miedo a estar solo. Miren todo el proceso que tuvo que pasar para identificar qué era lo que pasaba consigo mismo. Por eso yo les digo, este proceso de desarrollo personal es un proceso. Y muchas veces nosotros queremos respuestas rápidas, queremos las respuestas, pero no, hay que transitar un proceso para darnos cuenta. De la misma forma como les estoy haciendo ver esto, cómo llega el caballero a darse cuenta que tenía miedo a estar solo, porque él no sabía que tenía miedo a estar solo. ¿Cómo llega él? Todo este proceso, ¿no? Se quedó solo en el castillo del silencio, que el silencio era absoluto, no sonaba nada,
¿no? Según lo que hemos leído líneas anteriores, no sonaba nada en ese castillo, era un silencio absoluto. Entonces, ¿qué hace él? Se queda solo y empieza a cantar para acompañarse. Se cansa, se queda en silencio total y cuando se queda en silencio total descubre que tenía miedo a estar solo. Tremendo descubrimiento, ¿ah? ¿Ok? Ahora vamos a ver qué sigue. Vamos a continuar con la lectura. Ahora, se dio cuenta que tenía miedo a estar solo. En ese momento vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. Fue hasta ella, la abrió lentamente y entró en otra habitación. O sea, y fíjense que esto de ver las puertas, fíjense, ¿ah? A ver, yo lo interpreto como que ya descubrió esto, descubrió que tenía miedo a estar solo y entonces fíjate cómo desde el primer descubrimiento empieza a ver otras cosas, porque antes de descubrir esto, él no veía puertas, él no veía ninguna puerta. Incluso estuvo mirando por dónde salía el rey, pero no llegó a ver ninguna puerta. ¿Se dan cuenta? No llegó a ver puerta. Entonces, descubre algo en sí mismo, descubre que tenía miedo a estar solo y en ese momento vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. O sea, fíjate que con los descubrimientos que haces contigo mismo, recuerden que yo esto lo traslado a tu propio desarrollo. Con el descubrimiento que tú haces, cada descubrimiento que tú haces de ti mismo, de ti misma, se empiezan a abrir las puertas, se empiezan a abrir las ventanas, se empiezan a abrir otras posibilidades, empiezas a ver más, empiezas a ver más, empiezas a ver otras cosas. Por eso es tan importante trabajar en tu desarrollo personal, porque si no trabajas en tu desarrollo personal no puedes ver más allá, solo ves lo que ya estás acostumbrada a ver, no ves más allá. Cuando empiezas a descubrir cosas en ti mismo, ahí es cuando empiezas a ver un poco más. Entonces, esto es lo que le pasó al caballero. Descubrió que tenía miedo a estar solo y empezó a ver puertas. ¿Ok? Ahora dice, vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. Fue hasta ella, la abrió lentamente y entró en otra habitación. Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. También estaba vacía de todo sonido. No tenía sonido. Era el Palacio del Silencio, recuerden. Nada sonaba. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente de los otros niños que conocía. Mientras cazaban codornices y jugaban a ponle la cola al burro, él se quedaba en casa y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos de los monjes, habían pocos y muy pronto los hubo leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quién hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida como para evitar sentirse solo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Supongo que siempre he tenido miedo de estar solo. Mientras pronunciaba estas palabras, otra puerta se hizo visible. Fíjense, ¿ah? Va abriendo su conciencia y va viendo más allá. Otra puerta se hizo visible. No es que no hubieran puertas, seguramente habían muchas puertas, pero no las podía ver. Sin embargo, conforme va abriendo su conciencia, otra puerta se hizo visible. ¿Ok? El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato, le vino el pensamiento de que toda la humanidad había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Y entonces apareció otra puerta. Fíjense, nuevamente se hizo consciente. ¿De qué se hizo consciente? De que toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho, o sea, hablando del pasado, y de lo que iba a ser, hablando del futuro. Se hizo consciente de que nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Y entonces, cuando se hizo consciente, apareció otra puerta más. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante? Por eso yo insisto tanto. Es muy importante involucrarse en el desarrollo personal, porque se van abriendo puertas, se van abriendo posibilidades,
se va abriendo entendimiento, se va abriendo esa posibilidad que tú ves cerrada cuando no te involucras en el desarrollo personal. ¿Ok? Involúcrate de verdad involúcrate. Yo de todo corazón te lo comparto porque de verdad que cambia tu vida cuando te involucras. Entonces, apareció otra puerta. Llevaba a una habitación aún más pequeña que las anteriores. Animado por su progreso, ya le estaba gustando ya identificar nuevas puertas, ¿no? Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el silencio. Miren qué poderoso. Se quedó quieto y escuchó el silencio. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nada, ni a nadie, ni a nada. Fíjense, se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni a nada. El sonido del viento, de la lluvia, el sonido del agua que corre por los arroyos, habían estado siempre ahí, pero en realidad nunca los había oído. Tampoco había oído a Julieta, su esposa, ¿no? Cuando ella intentaba decirle cómo se sentía, especialmente cuando estaba triste. Le hacía recordar que él también estaba triste. De hecho, una de las razones por las que había decidido dejarse la armadura puesta todo el tiempo era porque así ahogaba la triste voz de Julieta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la visera y ya no la oía. Miren, qué interesante, ¿no? Julieta debía de haberse sentido muy sola hablando con un hombre envuelto en acero, tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación. Su propio dolor y su soledad afloraron. Comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta. Y miren qué importante es esto. Fíjense, su propio dolor y su soledad afloraron. Y comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta también. Esto es poderosísimo. ¿Por qué? Cuando tú identificas tus emociones, cuando tú identificas tus emociones, empiezas a identificar las emociones de los demás. Empiezas a identificar las emociones de los tuyos. Eso es lo que está diciendo aquí el personaje, el caballero. ¿Ok? Él se dio cuenta de su propio dolor y se dio cuenta del dolor de Julieta también. Fíjense, recién se da cuenta de lo que había estado pasando su esposa. Recién se da cuenta. Al identificar su dolor, recién se da cuenta del dolor que podía haber sentido su esposa. Porque él no se daba cuenta. Él no se daba cuenta. Su esposa le reclamaba que se quitara la armadura, que mucho tiempo con la armadura ya estaba ella cansada de que él estuviera siempre con la armadura puesta. Y para él era ruido, ¿no? Para él era ruido. Alguien que se quejaba y que no entendía que él tenía que tener puesta la armadura, porque según su pensamiento, tener puesta la armadura, él tenía que tener puesta la armadura porque así era un caballero generoso, amoroso. ¿Recuerdan cómo pensaba él? Que él tenía que ser un caballero generoso y amoroso. Y así era como él pensaba que tenía que ser. Listo para las batallas, listo para defender a alguien, listo con su armadura puesta. ¿Ok? Y ahora que está ya buscando la verdad y está encontrándose a sí mismo, identifica su propio dolor, la soledad que sentía, ¿ok? La identifica y empieza a entender cómo se habrá de sentido sola su esposa. Recién lo entiende, ¿ok? Por eso tienes que trabajar tú en ti mismo. Tú tienes que trabajar en ti misma, porque mientras tú no trabajes en ti mismo, tú no vas a poder entender a las personas de tu entorno. No entiendes las emociones de las personas de tu entorno. Por eso que después tienes conflictos, ¿no? Ay, que mi esposo tal cosa, que la pareja tal cosa, que los hijos tal cosa, que los padres, que, en fin. O sea, siempre hay conflictos porque estás viendo lo que hacen los demás y no te das cuenta de tus propios conflictos.
Cuando tú te involucras en el desarrollo personal, empiezas a identificar tus propios conflictos y recién empiezas a entender el por qué las otras personas se comportan o dicen lo que dicen o cómo, la forma como se relacionan contigo. Recién lo empiezas a entender. Yo te hago esta invitación a que te involucres de lleno en tu desarrollo personal. Yo estoy trabajando en un programa de desarrollo de amor propio que venimos haciendo. Lo tengo en 2 horarios, de lunes a viernes, 8:15 de la mañana, de 8:15 a 9. Estamos trabajando con ejercicios prácticos en los que tú puedes aplicar realmente la información que yo te doy. No es teórico, no es teórico, es muy dinámico, es ejercicios prácticos. Tú te llevas la experiencia cada día durante todo este programa. Es un programa de un mes, ¿ok? Si no puedes de lunes a viernes, lo tengo también el fines de semana, sábado y domingo, pero toma la decisión de trabajar en ti. Toma la decisión de trabajar en ti, ¿ok? Y si no puedes ninguno de los horarios, igual escríbeme porque yo también doy asesorías y sesiones de coaching individuales. Y en las sesiones individuales, pues coordino el horario contigo. Así que no hay excusas, ¿ok? Toma la decisión. Voy a continuar con la lectura. No sé si alguien quiere decir algo. A ver, les doy el pase si alguien quiere decir algo. ¿Se está entendiendo esto que estamos trabajando? ¿Se está entendiendo esto que estamos viendo de esta historia del caballero y cómo va descubriendo él sus propias creencias? ¿Se va entendiendo? A ver, ¿quién quiere abrir su micro? Adelante, ¿quién quiere abrir su micro? A ver, ¿alguien que se anime a abrir su micro? O escriban en el chat también. Marilu, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Este, Buen día. esa parte que estabas diciendo de que si cuando trabajamos nuestro desarrollo personal, recién podemos entender a las demás personas, ¿no? Y es sumamente importante, ¿no? Pareciera que uno lo puede decir de la boca para afuera, no, yo entiendo a esa persona, pero no la vas a entender mientras que no hayas hecho un trabajo de desarrollo personal. Si estás dentro de eso, sí puedes tener esa capacidad de entendimiento hacia el resto. Y por eso es importante trabajar en uno mismo más que ver los defectos de la otra persona, ¿no? Y bueno, tienes toda la razón. Créeme que creo que si yo no hubiera tomado la decisión de hacerlo, yo te podría escuchar y quedaría ahí en el escucha y diría, ah, sí, ¿no? Pero sí, realmente es, o sea, es ya cuando ves a las personas o conversas con alguien que tenga X problemas, sí puedes llegar a ese nivel de entendimiento o ya no tener ciertos conflictos con las personas porque ya, o sea, ya puedes entender, ¿no? Ciertas cosas. Sí, me Ujú. pareció muy importante lo que dijiste esa última. Excelente, excelente, fantástico. Gracias, gracias, Edith. Y fíjense que Edith se da cuenta de todo esto porque ella tomó la decisión y ella está trabajando en sí misma, está en el programa de amor propio, hizo mentorías individuales conmigo también, está trabajando en sí misma. Felicitaciones, felicitaciones, Edith. Mira cómo llega al entendimiento, ¿no? Cómo ella nos comparte también de que sí, es así como funciona. O sea, tú crees que entiendes a las demás personas, crees que las entiendes, pero crees porque las estás viendo desde tu creencia, desde lo que tú ves y escuchas. Pero cuando ya empiezas a trabajar en ti y se empiezan a abrir otras puertas, como nos dice aquí la historia, se empiezan a abrir otras puertas, empiezas a ver desde otra perspectiva, ahí recién realmente empiezas a entender a las otras personas. Realmente empiezas a entender, ¿no? Y es muy bonito porque mientras que antes te quejabas porque tal persona hace tal cosa, se comporta de tal forma, me trata de tal forma, en fin, mientras que antes te quejabas, te daba cólera, ahora ya entiendes, ¿no? Y ya incluso sientes esa empatía incluso, te das cuenta, entiendes, ¿ok? Es muy poderoso, muy, muy poderoso. Gracias, gracias Edith, gracias. Bueno, voy a continuar entonces, voy a continuar leyendo un poco. Entonces, nos dice, comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta.
Miren lo que dice acá. Durante años la había obligado a vivir en un castillo de silencio. Se puso a llorar. O sea, se dio cuenta de que él la había obligado a su esposa a vivir en un castillo de silencio. O sea, él con su armadura puesta y que incluso acabamos de leer hace unas líneas que dice que él, como no la quería escuchar, ya simplemente bajaba la visera y ya no la escuchaba, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? La obligaba a ella a estar en silencio. Y mira que se da cuenta recién, durante años le había obligado a vivir en un castillo de silencio. Y se puso a llorar, ¿no? Porque identificó eso, ¿ok? El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la visera y empaparon la alfombra que había dejado, que había debajo de él. Las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego. En realidad, toda la habitación había empezado a inundarse. Y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta. Fíjense, por eso que yo también a veces les menciono que el proceso de desarrollo, de desarrollo personal a veces es doloroso, ¿no? Porque descubres algo, claro, o sea, te pones a llorar, te das cuenta, te das cuenta de los errores que has cometido, en fin, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese preciso momento, dice, se apareció otra puerta. O sea, se dio cuenta, se hizo consciente y aparece otra nueva puerta. ¿Se dan cuenta cómo va apareciendo las posibilidades, cómo va apareciendo esta nueva perspectiva? Ahora dice, aunque estaba exhausto por el diluvio, se arrastró hasta la puerta, la abrió y entró en una habitación que no era mucho más grande que el establo de su caballo. Me pregunto por qué las habitaciones son cada vez más pequeñas, dijo en voz alta. Una voz replicó, porque os estáis acercando a vos mismo. Miren qué poderoso. Cada vez las habitaciones son más pequeñas, o sea, tiene menos camino que transitar. Eso quiere decir que las habitaciones sean más pequeñas. Conforme tú te vas involucrando en el desarrollo personal, al inicio hay un tramo largo que tienes que caminar, al inicio, porque claro, recién estás aprendiendo. Pero conforme vas aprendiendo, cada vez el camino es más pequeño. Cada vez las habitaciones son más pequeñas. ¿Se dan cuenta? De verdad que esta historia es bien, bien poderoso, ¿ah? Entonces, las habitaciones son cada vez más pequeñas porque os estáis acercando a vos mismo. Sobresaltado, el caballero miró a su alrededor. ¿Estaba solo o eso había creído? ¿Quién había hablado? Tú has hablado, dijo la voz como respuesta a su pensamiento. Tú has hablado. La voz parecía venir de dentro de sí mismo. ¿Eso era posible? Sí es posible, respondió la voz. Soy tu verdadero yo. Qué bonito, qué bonito. Ya estaba escuchándose a sí mismo. Ya se estaba escuchando a sí mismo. Fíjense, en este proceso que estaba haciendo, transitando, descubriendo, sintiendo sus propios dolores, ya se estaba escuchando a sí mismo. Soy tu verdadero yo. Pero si yo soy mi yo verdadero, protestó el caballero. Mírate, pronunció la voz con ligereza aversión. Ahí sentado, medio muerto dentro de ese montón de lata con la viscerosidad y la barba hecha una sopa, si tú eres tu yo verdadero, los dos estamos con problemas. Ahora óyeme tú a mí, dijo el caballero. He vivido todos estos años sin oír una palabra sobre ti. ¡Wow! He vivido todos estos años sin oír una palabra sobre ti. Esto es bien profundo, ¿ah? Bien profundo. Mira que tu verdadero yo te diga que ha vivido todos estos años sin oír una sola palabra de ti. O sea, como que tú no te has hablado a ti mismo nunca. Es bien profundo esto, ¿ah? Bien profundo. Se está hablando su verdadero yo, ¿ah? ¿Ok? Ahora que oigo, lo primero que me dices es que tú eres mi verdadero yo. ¿Por qué no me habías hablado antes? He estado aquí durante años, replicó la voz, pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente silencioso como para oírme. Fíjense, es la primera vez
que está lo suficientemente silencioso como para oírme. O sea, es la primera vez que realmente se queda en silencio y se está escuchando a sí mismo. Era la primera vez, fíjense, poderosísimo, muy, muy profundo esto, ¿ok? El caballero dudó. Si tú eres mi verdadero yo, entonces por favor dime quién soy yo. La voz replicó amablemente. No puedes pretender aprender todo de golpe. ¿Por qué no te vas a dormir? Está bien, dijo el caballero, pero antes quiero saber cómo debo llamarme. ¿Cómo debo llamarte? ¿Llamarme? Preguntó la voz perpleja. Pero si yo soy tú, no puedo llamarte yo, me confunde. Está bien, llámame Sam. ¿Por qué Sam? ¿Y por qué no? Fue la respuesta. Tienes que conocer a Merlín, le dijo el caballero, empezando a cabecear de cansancio. Luego se le cerraron los ojos mientras se sumergía en un profundo y dulce sueño. Cuando despertó, no sabía dónde estaba. Tan solo era consciente de sí mismo. El resto del mundo parecía haberse desvanecido. A medida que se fue despertando, el caballero se fue dando cuenta de que Ardilla y Rebeca estaban sentadas sobre su pecho. ¿Cómo habéis entrado aquí? Preguntó. Ardilla rió. No estamos ahí. Vos estáis aquí, arrulló Rebeca. El caballero abrió más los ojos y se sentó. Miró a su alrededor sorprendido. Sin lugar a dudas, se encontraba sentado sobre el sendero de la verdad, al otro lado del castillo del silencio. ¿Cómo salí de allí? Preguntó. Rebeca le respondió, de la única manera posible, pensando. ¡Wow! Ay, Dios mío, de verdad que esta lectura es cada vez más profunda y cada vez se va haciendo más profunda esta lectura, porque de verdad el final es súper interesante. Obviamente no les voy a contar el final todavía, nos faltan algunas páginas, pero quédense en esta lectura, de verdad, conéctense para continuar con esta lectura. Y a mí me emociona porque, como les he compartido yo este libro, lo he escuchado varias veces, de verdad que lo he escuchado varias veces, lo he escuchado años atrás, cuando recién yo empezaba mi proceso de desarrollo personal. Y obviamente ahora lo leo con otro nivel de conciencia y entiendo toda la profundidad, entiendo toda la profundidad de las palabras. Esto realmente es tremendo, de verdad. O sea, fíjense, él estaba en el castillo del silencio, porque él está buscando la verdad. ¿Cómo fue a buscar la verdad? Lo único que él quería era quitarse la armadura, ¿ok? La armadura, porque la armadura ya le estaba trayendo problemas con su familia, con su esposa y con su hijo, ¿ok? Y eso era lo único que él quería, quitarse la armadura. Pero el quitarse la armadura tenía que ver con muchas cosas más. Tenía que ver con él de realmente descubrir por qué se había puesto toda esa armadura, quién es él y todo esto, ¿no? Y ahora miren, él está descubriendo incluso que tiene un verdadero yo. Fíjense, ¿ah? Y todos tenemos ese yo, ¿ah? Absolutamente todos. Todos tenemos, no sé, no sé cómo se va a entender esto, pero todos tenemos dos yo, podría decirse. Uno es el yo, tu esencia divina, quien realmente tú eres, tu esencia, tu ser espiritual, quien realmente tú eres, tu verdadero yo, ese es uno de tus yo. Y el otro yo es el yo del ego, es el yo que te han hecho creer, es el yo que tú sacas cuando te presentas a alguien, ¿no? Yo me llamo Marilu Canchis, coach ontológico, en fin, ¿no? Tu profesión, tu carrera, tu edad, tu lugar de nacimiento, en fin, tu raza, tu religión, todo. Ese es tu otro yo, ese es el yo del ego. Tu yo, tu verdadero yo, es tu esencia. Es maravilloso, ¿no? Entonces aquí, él escuchando, ahora ya escuchando su propio yo, ya se da cuenta que hasta ya se puede transportar. Fíjense, ya hasta se puede transportar. Él se encuentra y dice, está, ¿dónde? Ardilla y Rebeca se encuentra que está Ardilla y Rebeca sobre su pecho. ¿Y cómo has entrado acá? Les pregunta. Nosotros no hemos entrado, tú has venido. ¿Y cómo has venido? De la única manera posible, pensando. Ya estaba pensando, antes no pensaba.
Maravilloso. ¿Ok? Y voy a terminar esta página, ya nos está ganando el tiempo. Lo último que recuerdo, dijo el caballero, es que estaba sentado hablando con, y aquí se detuvo, quería contarles a Rebeca y a Rilla acerca de Sam, pero no era fácil de explicar. O sea, se acordó de que antes de quedarse dormido estaba hablando con su propio yo, pero pues no quería decirles, no quería contarles porque no sabía cómo explicarlo. ¿Ok? Además, podía habérselo imaginado todo. Tenía mucho que pensar. El caballero se rascó la cabeza, pero tardó un momento en darse cuenta de que en realidad estaba rascando su propia piel. Se llevó las dos manos envueltas en acero a la cabeza. Su yelmo había desaparecido. Se tocó la cara y la larga barba. Ardilla, Rebeca, gritó. Ya lo sabemos, dijeron en un alegre unísono. Habéis decidido llorar otra vez en el castillo del silencio. Lo hice, replicó el caballero. Pero ¿cómo puede haberse oxidado todo un yelmo en una noche? Fíjense, ¿ah? Si ustedes están siguiendo la lectura y si no la están siguiendo, vayan a ver las grabaciones porque le estoy subiendo cada una de estas reuniones, las estoy subiendo. Vayan a ver las grabaciones, de verdad que es sumamente interesante toda esta lectura. Si recuerdan, la primera vez que se puso a llorar, se le cayó la visera, ¿no? La parte del rostro, se le cayó la visera. Ahora había llorado tanto descubriendo su propio dolor y dándose cuenta del dolor que le había hecho pasar a su esposa, que ya se le había caído toda esta parte, ¿no? Imagínense, qué poderoso, ¿no? O sea, ¿y eso por qué? Porque cada vez que tú descubres algo en ti, se empiezan a caer las armaduras, se empiezan a caer las máscaras que te has puesto. Cada vez que tú haces un descubrimiento de ti mismo, de ti misma, se empiezan a caer tus armaduras, se empiezan a caer tus máscaras. Esa máscara que te pusiste de frialdad, de dureza, de rigidez, de, no sé, de no ser comprensiva, de no ser paciente, son máscaras que te pones porque en realidad sí eres amorosa, sí eres paciente, sí eres comprensiva, sí eres sabia, sí eres todo lo que te puedes imaginar, en realidad sí lo eres. Pero por las vivencias de la vida o por lo que tú aprendiste o por lo que te enseñaron, te empezaste a poner máscaras, te empezaste a poner armaduras, ¿ok? Y no te diste cuenta que tenías armaduras puestas. Ya se te hizo un hábito tener la armadura puesta, ¿ok? Les quiero dar el pase a ustedes, a ver si quieren compartir algo, si quieren abrir su micro. ¿Qué les está pareciendo esta lectura? A ver, adelante. Voy a leer aquí. Hola Roberto, ¿cómo estás? Roberto aparece una vez a las 500. Roberto, estamos con el libro El Caballero de la Armadura Oxidada. Ahí compartí el libro en el grupo y las grabaciones también las pongo en el grupo. Si no si se te han borrado los mensajes, Marilu Canchis es mi página de YouTube. Busca Marilu Canchis, El Caballero de la Armadura Oxidada, y ahí lo vas a encontrar. Ahí están las grabaciones y están todos los episodios. Creo que estamos ahorita en el episodio 6, si no me equivoco. ¿Ok? Nos dice Yassi, solo se escucha al yo verdadero en el silencio. ¿Cómo así? Sin nadie alrededor. Exacto. Exacto, sí. Y precisamente en el programa de desarrollo de amor propio que estoy dirigiendo y que te invito a participar, de todo corazón te invito a participar, ahí precisamente estamos trabajando también esto de desarrollar el hábito de hacer el silencio. Es un hábito que todos debemos de aprender a desarrollar, porque solo en silencio te encuentras a ti mismo. Solo en silencio. No hay otra forma de encontrarte a ti mismo, porque estamos acostumbrados al ruido, estamos acostumbrados a la distracción, estamos acostumbrados a todo lo externo. Tú no estás en lo externo, tú estás dentro de ti. Tu verdadero yo está dentro de ti, no está en lo externo. Entonces, si tú te das cuenta, si tú no te quedas a solas y en silencio contigo mismo, contigo misma, no te vas a encontrar. No te vas a encontrar. Y en silencio es en silencio, ¿eh? Sin música, sin celular, si es posible, sin gente alrededor. En silencio es en silencio y contigo, escuchándote.
y escuchándote a ti, ni siquiera escuchando los pensamientos que vienen porque tenemos actividad mental y todo el tiempo vienen pensamientos a nosotros. Absolutamente, tenemos más de 10.000 pensamientos por minuto, creo, no sé exactamente cuál es el número, pero algo así he escuchado, ¿no? Que tenemos más de 10.000 pensamientos por minuto. Entonces, imagínense, o sea, ni siquiera son los pensamientos que vienen a tu mente, no, es callarte, quedarte en silencio, escuchándote a ti. Es una técnica muy poderosa. Te invito a que formes parte del programa de desarrollo de amor propio que estoy desarrollando. Te invito a que formes parte. Escríbeme con todo gusto. Te apoyo para que puedas registrarte. ¿Ok? Gracias por tu participación. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien más? Adelante. Ok. Bueno, nos quedamos aquí entonces. Nos hemos quedado. Vamos a ver en qué página nos hemos quedado. Página 34. 34 de 56 páginas, ¿ok? Página 34 nos hemos quedado. Aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias. Gracias a todos. Exitoso día para todos. Bendiciones. Gracias, gracias. Chao, chao.